reconocemos lo que el Señor hizo por nosotros y le alabamos y le bendecimos. El Padre se siente contento, feliz, gozoso de que estemos honrando a su Hijo, quien en obediencia a Él vino a este mundo por amor a su Padre y por amor a nosotros, porque dice la Sagrada Escritura que cuando vio el gozo puesto delante de Él de lo que iba a hacer, dice: todos esos se van a salvar, todos ellos van a ser salvos. Si yo muero, si yo sufro, si soporto todo eso. Sí, le dijo el Padre, no nada más los vas a salvar, van a ser tuyos, van a ser tus hermanos y van a ser mis hijos, y yo los voy a bendecir. Y cuando eso hacemos, Dios derrama su gracia en nuestras vidas, nos llena de su presencia, que no tiene precio ni paz que se pueda comprar solamente con su presencia. Por eso dice la Sagrada Escritura en 1 Corintios 12:7: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Quiere decir que Dios no nada más, como vamos a ver ahorita durante este estudio, no le puedo llamar una predicación, aunque se predica enseñando, se predica exhortando, se predica evangelizando. Hay predicaciones de diferentes maneras, pero hoy es una predicación de estudio, porque vamos a hablar precisamente de lo que nos está diciendo 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Para provecho. Y esto es una de las cosas que Dios está haciendo el día de hoy. Y vamos a ver un texto que dice en 2 de Pedro 1:12. 2 de Pedro 1:12. Dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. A veces yo escucho a algunas personas que me dicen: ¿otra vez se va a ver esto? ¿Otra vez vamos a verlo? Ya lo vimos el año pasado. ¿Por qué vamos a volver a repasar lo mismo? Algunos hermanos dicen: ya tengo ese material. Y les he contestado y les he dicho: se los voy a volver a dar y se los voy a volver a repetir hasta que no cambien su forma de pensar, de actuar, de hablar y seamos transformados. ¿De qué sirve que lo veas una vez? De que ya lo vi, ya lo volví a ver, y si tu mente no ha cambiado. Por eso el apóstol Pedro le decía a los creyentes, les decía: por esto no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros ya las sepáis. Ese va a ser mi texto preferido ahora. Tengo un apoyo bíblico. Y estéis confirmados. Y quiero que estéis, dice el apóstol Pablo, confirmados en la verdad presente. Quiere decir que la verdad que tú conoces de ayer, de antier, o una verdad que puedes llegar a conocer, eso no es la importante es la que tengas hoy en tu vida como una verdad que sea capaz de transformar tus pensamientos, tus actitudes, tus palabras que dices, que seas capaz de vivir una vida realmente como lo que dices ser un hijo o una hija de Dios.
esa verdad presente te pueda transformar. Por eso vamos a Deuteronomio, capítulo 29. Deuteronomio 29. Dice la palabra: las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. ¿Y sabes qué ha pasado? Que hay un asunto importante que Dios ya nos reveló en su palabra. Y es precisamente la que leímos en el capítulo 12 de la primera a los Corintios. Y nos volvamos a ir otra vez a primera de Corintios 12, pero vamos a comenzar no a leer nada más el versículo 7, sino desde el 1 hasta el versículo 13. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis. O sea que si Deuteronomio nos dice que las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, es que tienen un propósito. Hay cosas ocultas que solamente a Dios le pertenecen y que Él tiene en su corazón y que probablemente va a revelar a quien Él quiera en el momento que quiera, porque Dios es soberano. ¿Sabe? Yo sé que aún las cosas ocultas que Él tiene siempre las va a apoyar con su palabra. Lo que pasa es que nosotros no las habíamos visto. Pero y aquí vemos, dice: no quiero, hermanos, dice el apóstol Pablo, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Qué estaba haciendo el apóstol Pablo? Revelándoles a los corintios una verdad que estaba oculta, que ellos no conocían, pero que Dios les estaba revelando en ese momento. Y las cosas reveladas eran para ellos y para sus hijos para siempre. O sea que si para ti es una cosa que todavía no conoces, piensa que Dios está en esta noche, aunque estaba escrito aquí en la palabra, tú lo habías leído y ahí pasabas y decías: sí, hay unas cosas que se llaman dones. Pero aquí dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Sabéis que cuando no erais del pueblo de Dios, que cuando no erais hijos de Dios, y estoy parafraseando, quiere decir que estoy tratando de hablar lo que dice la Biblia, no porque no la podamos entender, sino porque no quiero que quede un momento de duda o de incomprensión. Por eso les digo: sabéis que cuando erais gentiles, los gentiles eran los que no eran del pueblo de Dios, los que todavía no creían en Jesucristo, los que andaban perdidos en sus pecados. Y luego dice: sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Y esto es una realidad para nosotros el día de hoy. Cuando no conocíamos a Jesucristo, cuando no conocíamos el Evangelio, aunque teníamos religión, se nos llevaba a los ídolos mudos, que tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen pies y no andan, los tienen que salir cargados en las procesiones, porque no son Dios, son ídolos mudos. Y luego dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien,
Y cuando dice aquí, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo, estamos hablando no de aquellos que como una forma vana, superficial, dicen, Señor Jesús. No, aquí está diciendo que los que le llaman de corazón, lo reconocen y lo declaran como el Señor de sus vidas, esos que lo hacen, el Señor Jesús, y lo dicen, el Señor Jesús es mi Señor, esos son guiados por el Espíritu Santo. Y luego dice, continúa hablando, y perdón, el versículo 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces aquí ya comienza a tocar el asunto. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. El primer texto que leímos fue este, Primera de Corintios 12:7. Y repitan conmigo porque no lo debemos de memorizar. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pero a cada uno le es dada. ¿Cómo se le llama a eso? La manifestación del Espíritu para provecho. Quiere decir que cada uno de nosotros en esta noche, Dios nos ha dado la manifestación del Espíritu para provecho. Y vamos a ver que para provecho, ahorita vamos a ver varias cosas, pero es para provecho, primeramente tuyo, personal, de tu familia, de tu hogar, de la iglesia como tal, pero también para provecho de la gente que no conoce a Jesucristo. Fíjense. Entonces, ¿y qué era lo triste de esto? Es que Pablo le está escribiendo a los Corintios y le dice, no quiero que ignoréis. ¿Por qué? Porque sabía que ignoraban. Y Dios hoy en esta noche, a nosotros, sabiendo que nosotros también ignoramos esto, pero pastor, yo sí lo sé. ¿Está bien? Otro dirá, yo sí lo sé, ya hasta llevé un curso de los dones espirituales. ¿Está bien? Pero no me voy a cansar de repetirles hasta que todos sepan que Dios nos dio la manifestación del Espíritu para provecho. Porque no todos, aquí hay los que están sentados y los que me están oyendo por internet, no todos conocen esto, aunque está escrito, ignoran esto. Sencillamente les puedo decir, ¿cuántos dones espirituales hay? ¿Cuál es el don que tú crees que Dios te dio? O algunos me dirán, pues yo ni sabía que Dios me había dado un don. Algunos que ya han cursado a lo mejor el OLA, el discipulado y han tenido todo este tipo de enseñanzas, medio conocen. Pero ni aún así. ¿Y esto por qué se los digo? Porque estamos convencidos. Al menos yo cada día me convenzo más de que existe un gran potencial en la iglesia Mijés que está siendo desperdiciado, que no está siendo usado, que no está siendo echado a andar, a caminar. Y estos son precisamente el poder que Dios nos ha dado a través de los dones espirituales. Y es por los dones que suceden los milagros. Es por los dones que la gente se va a salvar. ¿Por qué? Porque hay un don
que Dios nos ha dado dentro de la capacidad, que son dones proféticos, que hacen que la gente se quede sorprendida y diga, esto solamente pudo venir de Dios. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, los ministerios que el Señor Jesucristo nos dio. Porque aquí dice, acabamos de leer, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. Acabo de leer en el 10, a otro el hacer ¿qué? A otro el hacer ¿qué? Quiere decir que el Señor en esta iglesia, hay quienes tienen el don de hacer milagros. ¿Por qué no están sucediendo los milagros? Porque ignoramos lo que el Señor nos ha dado. Y si pensamos que lo tenemos, no sabemos cómo usarlo. No sabemos cómo echarlo a andar. Ya, gracias a Dios, el pastor me ha enseñado a mí y les he enseñado a ustedes, porque esa es mi responsabilidad dentro de los ministerios que el Señor nos ha dado. ¿Sabían ustedes que hay 5 ministerios? Se los he dicho alguna vez, que este artefacto de madera tiene un simbolismo espiritual, que son los 5 ministerios. La parte posterior, principal, es el apóstol. El otro alto es el profeta. El otro alto es el evangelista. Y aquel es el pastor. Y este es el maestro. Dios nos los dio para la edificación del cuerpo de Cristo. Y ahorita vamos a ir adelante. Les digo que es un estudio, vamos a seguir adelante. Dice, de tal manera, dice que a otro es dado, estamos en el 10, a otro es el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, y habla diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Muy bien, gloria a Dios. Ahora sabemos que si muchos cristianos ignoran cómo operan los dones, nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para tener el entendimiento y la fe para recibir y funcionar en los dones del Espíritu Santo que Él nos ha dado. Cierren sus ojos y pidan que el Señor nos ilumine
para tener entendimiento y fe, para recibir y funcionar en los dones que Él nos ha dado. Repite conmigo: Padre, te doy gracias porque nos has dado a tu Hijo Jesucristo. Nos has hecho tus hijos, somos salvos y tu Espíritu Santo vive en nuestros corazones. Por tu palabra que acabamos de leer, yo sé que tú me has dado, cuando menos, un don, tal vez más. Yo no lo sé, pero te pido que tú me ilumines, que abras mi entendimiento y que me des una fe capaz de creer para poder recibir y funcionar en el don o en los dones que me has dado. Amén. Dale un aplauso al Señor. Por tanto, si creemos que hay dones espirituales, entonces automáticamente tienes que aceptar y no vas a poder negar que por los dones suceden los milagros. Porque acabamos de leer que los dones son don de milagros. Luego otro decía, don de sanidades. Entonces, quiere decir, ya con esos dos empezamos a pensar. Quiere decir que los milagros están dados por el Espíritu Santo y están puestos en nuestras vidas. Por eso el pastor nos ha estado enseñando: ve y pon tus manos sobre los enfermos. Cree que Dios te ha dado autoridad sobre las enfermedades. Ve y echa fuera demonios, porque Dios nos ha dado autoridad para echar fuera demonios. Esa es autoridad para echar fuera demonios. No quiere decir que hay un don para echar fuera demonios. ¿Ya ven cómo empezamos a aprender? Hay cosas que se nos ha dado como autoridad y hay cosas que son don. Entonces tenemos que ir creciendo en esto. Pero ¿tenemos la autoridad para echar fuera demonios? Claro que sí. Pero yo no veo ningún don espiritual para echar fuera demonios. Entonces es necesario que vayamos creciendo y conociendo lo que Dios nos va a venir hablando. Y en esta mañana tomé la decisión de que vamos a tener casi todos los martes, va a ser los estudios para nuestra capacitación de los dones espirituales, de los ministerios que Dios ha puesto, los 5 ministerios que Dios ha puesto en la iglesia. ¿Cuántos martes nos vamos a llevar? No sé si los primeros 3 o 4 o 5 meses del próximo año, los martes, cuando Dios cambie y me diga, hoy vas a predicar evangelismo, pues voy a predicar algún martes evangelismo. O sea, eso no quiere decir que hablar de los dones no es hablar de evangelismo, es hablar de evangelismo. Pero quiero que estén preparados y que no falten, porque si bien es cierto que eso quisiera dárselos a toda la iglesia, a todos los que asisten los domingos a los 2 cultos, no todos asisten los martes, pero quisiera que no faltaran, porque se van a perder la bendición que Dios quiere y tiene para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a entrar en materia. Les iba a dar algo de cuestiones históricas acerca de los dones, pero creo que es más importante pasar a entrar en materia. El Padre dio dones, el Hijo da dones y el Espíritu Santo da dones.
¿Cuántos lo sabían? Levante la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siempre pensamos que el Espíritu Santo es el único que ha dado dones. Porque dice Corintios 7, y el Espíritu uno es el que da los dones. Pero es que hay diferentes tipos de dones y tenemos que aprender. Por eso vemos que el Padre nos da dones y nos dio dones, así como nosotros como padres damos regalos. La palabra don quiere decir regalo. No se te olvide, don quiere decir regalo. Y en Juan 3:16, si vamos a la palabra, porque aquí venimos a estudiar la palabra de Dios. En Juan 3:16 dice la Sagrada Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el Padre nos dio un don, y ese don se llama Jesucristo, su Hijo. Entonces el Padre nos dio el más grande don. Imagínate, tienes que estar agradecido porque el Padre nos dio don. Da dones, dio a su Hijo. Por eso Jesús mismo apoyó a su Padre y Él mismo se refirió a Él mismo como un don. Vean, por ejemplo, Juan 14:10. Juan 14:10, y es estar sobre la palabra. Ustedes pueden anotar o pueden ir a su Biblia o leerlo. Y alguien dirá, yo quiero ese cassette después. Así es, no, cassette, todavía estoy antiguo, ¿verdad? Se me veló el rollo, me quedé hace 20 años. Entonces, vemos, respondió Jesús y le dijo, si conocieras que, ¿estamos bien con la cita? Juan 4:10. 14 dije, perdón, 4:10. Dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber. Si conocieras, Juan 4:10. Y respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Ahí estamos viendo una cosa importante. ¿Se acuerdan de este texto? Es de la mujer samaritana, la que estaba junto al pozo. Y él estaba diciendo a aquella mujer, si conocieras el regalo, el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. O sea, te darías cuenta de que él es el don y que el don es el Hijo de Dios, porque Juan había dicho, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo. Entonces el Hijo es el regalo, es un don. Ahora el don de Dios también que viene junto con su Hijo, porque nos dio al Hijo, pero ¿qué otra cosa nos dio con el Hijo? Nos dio la vida eterna. Romanos 6:23. Nos dio la vida eterna. Nosotros damos por sentado, es que tengo vida eterna. No, pero es un regalo. Es un regalo que va aparejado a su Hijo, que va junto con Él. Una cosa es que nos dio al Hijo y otra cosa es que nos dé vida eterna. ¿Y qué dice Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo, la dádiva, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y vean lo que dice Primera de Juan 5:11 y 12.
Primera de Juan 5, 11 y 12. Algunos dirán, ay, pastor, eso ya no lo sabíamos. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y este es el testimonio, Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, el que no tiene al Hijo de Dios. Por tanto, el don del Hijo nos da el don de la vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. La vida eterna es un don, es un regalo, pero que está en el Hijo. El que no tiene al Hijo no tiene vida eterna. Por eso el diablo anda atacando no la religión cristiana como tal, ni que a Dios, ni que al Espíritu Santo dice que es una energía y que ya no andan tratando de cambiar. Él no quiere que pongas tus ojos en Cristo. Él no quiere que aceptes a Cristo. Él no quiere que reconozcas a Jesucristo como tu Dios, como tu Señor, porque en el regalo del Hijo viene el regalo de la vida eterna. Por eso Juan es claro, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no verá la vida. ¿Por qué? Porque la vida está intrínsecamente unida a Él. Entonces el Padre nos dio al Hijo y nos dio la vida eterna. Ahora vamos a ver otra cosa. El Padre también nos dio el don del Espíritu Santo. Siempre les había yo dicho que el Hijo, Jesucristo, nos trae al Espíritu Santo. Que el Hijo nos da el Espíritu Santo cuando recibimos a Jesucristo, Él lo trae. Pero ¿quién lo dio? Vean lo que dice la Escritura. El Padre nos dio al Espíritu Santo. Y vean Lucas 24, 49. Lucas 24, 49. ¿Cómo lo llamó Jesús? Vean lo que dice. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿De quién era la promesa? ¿Qué había prometido el Padre? Que iba a enviar al Espíritu Santo. Pero aquí el que lo está revelando es Jesús. Jesús les está diciendo, el mismo Jesús, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo. Entonces, ¿quién era la promesa? Del Padre. Entonces, y luego vean en Juan 14, 16 y 17. Juan 14, 16 y 17. Es el texto que les acabo de mencionar. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu. Jesús le iba a rogar al Padre que nos diera el don del Espíritu Santo. Jesús iba a rogarle al Padre que cumpliera su promesa y que nos enviara al Espíritu Santo. Jesús sabía el valor del Espíritu Santo y lo que iba a hacer el Espíritu Santo con nosotros al darnos todos los dones que el Espíritu iba a traer. Pero si no hubiera sido por el don del Padre que nos dio al Hijo, y el Hijo clamó que se nos diera al Espíritu Santo. Amén. Vean cómo se va armando. Dice, para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad. Eso fue lo que hizo Jesús. Él nos dijo quién había enviado. Ahora vamos a escuchar al apóstol Pedro. ¿Qué dijo el apóstol Pedro con respecto a que el Padre dio al Espíritu? ¿Lo dijeron eso también los apóstoles? Vean lo que dice Hechos 2:38. Hechos 2:38. Dice, el apóstol Pedro, en su sermón, cuando
vino el día de Pentecostés, acuérdense que se estremeció, salió la gente, se pararon ahí, hubo 3,000 convertidos. ¿Y qué les dijo Pedro? Está bien, mi hermano, no me quites el texto. 24 dice, Hechos 2:38. Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don ¿de qué? Del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es un don, un regalo que el Padre envió. Que el Padre envió. Y luego dice, muy bien, ahora vamos a ver qué dice Pedro en Hechos 10:45. Seguimos con Pedro. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase ¿el qué? El don del Espíritu Santo. Entonces el Padre da dones. Dio al Hijo, dio la vida eterna y dio al Espíritu Santo. Y luego Pablo, vamos a Pablo, en 2 de Corintios 1, 21 y 22. 2 de Corintios 1, 21 y 22. Dice la palabra: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros. ¿Quién nos dio las arras del Espíritu? El Padre. Por tanto, vemos que hemos recibido el don del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestro corazón de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. Romanos 8:16. Vean la importancia que tiene la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. El Espíritu mismo, vamos a leerlo porque habla de nosotros. Léanlo en voz alta. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y yo te hago una pregunta: ¿cómo es tú que te das cuenta de que eres hija de Dios o eres hijo de Dios? ¿Cómo me puedes asegurar que eres hijo de Dios? Porque yo recibí a Jesucristo. ¿Sí? Está bien, es una respuesta correcta. Pero ¿por qué recibiste el Espíritu a Jesucristo? Pues porque creí que Él murió en la cruz. ¿Para qué? Por mis pecados. ¿Cuáles pecados? Si no fuera por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que nos revela y después nos hace reconocer que somos pecadores y que lo que hemos hecho estaba fuera de la voluntad de Dios. La mentira, el engaño, el adulterio, el robar, el mentir, los celos, la violencia, la ira, las perversiones sexuales, todo eso, el Espíritu Santo nos hace reconocer y entender, porque es el Espíritu Santo el que nos convence de justicia, de juicio y de pecado. Gracias al Espíritu Santo es que nos podemos dar cuenta, y cuando recibimos a Jesucristo, el mismo Espíritu nos dice: por cuanto creíste a la palabra de Dios, a la promesa del Padre, yo te confirmo que tú eres un hijo y una hija de Dios, porque la palabra dice: y al que cree tiene vida eterna. Y otra cosa dice el Espíritu es el que usa la palabra. Imagínense, el Espíritu es el que usa la palabra, es su espada. Y luego dice en 1 de Juan, que acabamos de leer: y el que tiene al Hijo, eso te lo dice el Espíritu, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no verá la vida. Entonces el Espíritu Santo te dice: ¿tú recibiste a Jesucristo? Te pregunta, y tú dices sí. Entonces eres un hijo de Dios. Está escrito y nunca va a dejar de ser.
¡Qué don tan precioso es el Espíritu Santo! Vive en nosotros, está en nosotros. Ahora vemos que el Padre dio dones, dio a su Hijo, dio al Espíritu Santo, nos dio la vida eterna. Ahora vemos que el Hijo también dio dones. Al principio les dije que el Padre dio dones, el Hijo dio dones. Ahora vamos a ver cuáles son los dones del Hijo para poder llegar a los dones del Espíritu Santo. Jesús dio a la iglesia los 5 dones de ministerio. Efesios 4, 8 al 11. Efesios 4, del 8 al 11. Dice la palabra: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Quién fue el que llevó cautiva la cautividad? Cristo. Y dice que Él dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces estamos viendo que el Hijo nos dio los dones ministeriales. Ahí estaban escritos los 5 ministerios. Jesús había llamado a los 12 apóstoles antes de su muerte. Jesús había llamado a los 12 apóstoles antes de su muerte. ¿Para qué los había llamado? Y esto que voy a mencionar, lo voy a mencionar porque cuando Efesios dice, y a unos dio los 5 ministerios, a uno apóstoles, profetas. Entonces la gente se confunde y dice, ¿qué no se refiere a los 12? Fíjense. Y ahí viene una controversia entre muchos cristianos. Ellos piensan que Jesucristo solamente llamó a 12. No, sí llamó a 12 para que estuvieran con Él. Pero cuando Él muere y Él asciende al cielo, al momento que Él asciende al cielo y toma todo el poder y toda la gloria y en el cielo, Él inmediatamente manda los 5 ministerios y levanta nuevamente el apóstol, pero ya no de los 12. Y ahorita vamos a verlo. ¿Se entendió? Muy bien, entonces vamos a ver. Jesús había llamado a 12 apóstoles antes de su muerte. Mateo 10 del 1 al 4. Biblia. Mateo 10 del 1 al 4. Y ahí vemos, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también llamó a 12 para que estuvieran con él, apóstoles, y están sus nombres. Ahí estamos claros. Ahora, en Mateo 19, 28, a estos 12, en el capítulo 19, 28,
se les llama los apóstoles del fundamento doctrinal, del fundamento de la enseñanza. Los apóstoles, esos 12, son los reconocidos como los del fundamento. Mateo 19, 28. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y son llamados, dice, para juzgar a Israel. Perdón, me había saltado el punto. Eran llamados para juzgar a Israel. Estos 12 fueron llamados para juzgar a Israel. Quiere decir que hay 12 nombres, 12 escritos que se van a sentar en 12 tronos allá en el cielo, y nosotros los vamos a ver. Van a estar sentados. Van a estar sentados los 12 discípulos allá, menos Judas. Después pusieron a Matías. Los sustituyeron. Judas el que se ahorcó. Bueno, entonces vamos ahí. Ahora sí, vamos a leer que son llamados los apóstoles del fundamento. Efesios 2:20. Efesios 2:20. Dice la Sagrada Escritura: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En cuanto a doctrina, en cuanto a fundamentos de bases doctrinales y de enseñanza en la Biblia, para la iglesia, la piedra fundamental es Jesucristo. Después los 12 apóstoles, los que mencionaron sus nombres, los que van a estar en el cielo con sus tronos. Estos son, juntamente con las enseñanzas de los apóstoles y los profetas que están escritos en el Antiguo Testamento, son el fundamento de la doctrina que nosotros los creyentes como iglesia llevamos el día de hoy. O sea que ellos son un fundamento. Ellos son los que estuvieron con Jesús. Ellos son, todavía no son los que estamos hablando como ministerios. Vamos adelante. Eso es lo que entra en lo que es el estudio de los 5 ministerios. Muy bien. Entonces vemos que estos 12 apóstoles también son llamados los apóstoles del Cordero. ¿Eran apóstoles de quién? De Jesús. ¿Quién los llamó? Jesús. ¿Con quién estuvieron? Con Jesús. ¿Cómo fue llamado Jesús cuando fue crucificado? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en Apocalipsis vemos cómo se les llama a estos 12. Apocalipsis 21:14. Apocalipsis 21:14. ¿Ya apareció? Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Imagínense qué gloria Jesús les ha dado a sus 12 apóstoles, a los que anduvieron con él, a los que le siguieron, a los que soportaron, a los que los crucificaron algunos, a otros los mataron, pero sufrieron el ministerio totalmente con Jesús. Anduvieron de día y de noche. Ellos alimentaron a los 5,000. Ellos tuvieron miedo cuando la tormenta se los iba a tragar en el mar. Ellos vieron a Jesús resucitado. Y Jesús comprendía sus temores, sus aflicciones, cómo se entristecieron cuando Él les dijo: me voy a ir y los voy a dejar. Pero no se entristezcan, va a venir el Consolador, va a venir el Espíritu Santo. Entonces esos 12 apóstoles
los 12 cimientos en el cielo, en la Jerusalén celestial, llevan sus nombres. Y yo nada más quiero decirte, qué gloria Dios tiene para nosotros, los que sus hijos, que nos hemos fundamentado en las enseñanzas de nuestro Salvador, Cristo Jesús, en la enseñanza de los apóstoles. Por eso cuando lees el apóstol Pedro, lees a Juan, lees las cartas y lees los profetas, tú tienes que abrir tu mente y tu entendimiento y gozarte de lo que nos espera y lo que tenemos, porque ellos van a estar sentados, pero nosotros vamos a estar allá en la gloria, alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Y vemos, y dice la Sagrada Escritura, que después de cuando el Señor Jesús, cuando estos 12 apóstoles son los apóstoles del Cordero que acabamos de leer. Y les quiero decir, estos 12 apóstoles de Jesucristo son únicos y jamás habrá otro que tome su lugar. Los 12 son los 12. Y son los que tienen sus nombres. Ellos ya tienen sus tronos. Ellos ya tienen sus nombres en los fundamentos de la Jerusalén celestial. Nunca habrá otro apóstol que tome su lugar. Por eso Jesús ganó la victoria sobre la muerte y fue al lugar de los muertos. Cuando Él muere, Él desciende al lugar de los muertos y entra al lugar de los muertos, y ahí enfrenta al diablo y le quita las llaves del infierno y le quita las llaves de la muerte. Cuando Él le quita las llaves del infierno y de la muerte, entonces viene y rompe la muerte, resucita por el poder del Espíritu Santo, y a partir de ese momento Él resucita como el Dios victorioso, el Redentor del mundo y de toda criatura humana que crea en Él. Le dio el poder de ser llamado Hijo de Dios. Muy bien. Quiere decir que cuando Jesucristo se levanta de entre los muertos, anduvo 40 días aquí, pero cuando Él asciende al cielo, Él llega al cielo, toma el poder que el Padre le dio, y en ese momento Él da dones a los hombres, y son dones ministeriales. Ahora vamos a leer Efesios 4:8. Efesios 4:8. Dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto. Ahora ya están entendiendo esa porción. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad y dio dones. Cuando Él asciende al cielo, es cuando Él da los dones. No los dio antes. Él los da a los dones. Y es cuando dice aquí, dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió. Y ya sabemos que habla de Cristo. Y luego en el versículo 11, ¿quién? Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Quiere decir que cuando Él está hablando aquí de apóstoles, no está hablando de los 12. Está hablando de dones ministeriales que fueron dados para su pueblo, para la gente que creyó en Él. Por eso es que el día de hoy en las iglesias de Jesucristo hay apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas. Ahí están los 5 ministerios.
Aquí están los 5 ministerios. Lo más precioso es que Jesucristo ejerció los 5 ministerios en su persona. Él fue apóstol, Él fue un profeta, Él fue un evangelista, Él fue pastor y Él fue maestro. Y eso que Él es, lo dio a la iglesia a través de ministerios. Por eso Dios quiere que lleguemos a ser como su Hijo Jesucristo, y no podíamos haberlo sido si no nos hubiera dado el apostolado. Por eso aquellos que se oponen, es que los apóstoles no existen, nada más hubo 12, no entienden lo que el Espíritu Santo nos está haciendo entender a nosotros hoy. Es una bendición, esta es revelación para nosotros los que ignoramos, pero las cosas que se han revelado son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Esa es la gloria. Esa es la gloria que Dios tiene para nosotros. Por eso dice la Sagrada Escritura en 1 Corintios 12, 28. ¿Ustedes creen que si el apóstol Pablo no hubiera entendido esto, hubiera escrito eso por la dirección del Espíritu Santo? 1 Corintios 12, 28. Dice: y aún nos puso Dios, fíjense, en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero, maestros. Y aquí está hablando de otros dones. Luego, los que hacen milagros. Después, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y pregunta: ¿son todos apóstoles? La respuesta es no. No podemos decir sí. La respuesta lógica es no. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. ¿Qué quiere decir? Que Dios está diciéndonos que somos un cuerpo. Que en el cuerpo Dios acaba de decir que Dios nos puso en la iglesia a cada uno con una diferente acción, con una diferente tarea. Pero aquí en la iglesia hay apóstoles, hay profetas, hay evangelistas, pastores y maestros. Pero empezamos a ver otros dones. Muy bien. Ahora, mientras Jesús estuvo entre nosotros, Él ministró en cada uno de los 5 ministerios, y no quiero dejar de mencionar. En Hebreos capítulo 3, 1 y 2. Hebreos 3, 1 y 2. Dice la palabra: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad muchos no se habían dado cuenta que Jesucristo era apóstol. Jesús, el Redentor, el que hace milagros, el que es el Salvador. Jesucristo es el maestro de todas las cosas. Él es, dice aquí, y considerad al apóstol. Y la palabra apóstol, cuando entremos a ver los ministerios, quiere decir el que gobierna, el que tiene la autoridad para corregir, para enderezar, para ordenar las cosas que están fuera de orden. Esa es la labor del apóstol. Y algunas cosas más, pero considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión.
que es Cristo Jesús. ¡Qué revelación preciosa! ¡Woo! Por eso continuamos. Entonces, ¿Jesucristo fue apóstol? Sí, era apóstol aquí en la tierra. Deuteronomio 18:18. Veamos lo que dice el Antiguo Testamento acerca de Jesucristo. Deuteronomio 18:18. Dice: profeta, ¿qué dice? ¿Qué dijo Dios? Profeta les levanta. Bueno, vamos a leer desde el 17 por si alguno lo duda. Versículo 17, hermano. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Y 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Mas al cualquiera que no oyere mis palabras que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuentas. Imagínense, está hablando precisamente, proféticamente, de que Jesucristo iba a ser un profeta y que vino a hablar las palabras del Altísimo. Jesucristo vino a hablar las palabras del Altísimo. Por eso continuamos. Vemos Marcos 1, 14 y 15 como evangelista. Marcos 1, 14 y 15. Ahí está. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Cómo se le llama al que predica el evangelio? Entonces Jesús era evangelista. Veo como que se quedaron así con lo de profeta. Como que no les convenció. No quise leer toda la lectura, pero vamos a leerla. Dice, la lectura de Deuteronomio, dice que si el profeta dijere cosas y no se cumplieran, el tal profeta no era profeta de Dios. Y Jesucristo vino y le dijo a la mujer de Samaria, la que estaba en el pozo: si tú supieras quién soy, tú le pedirías agua y él te daría agua viva y saldrían de ti ríos de agua viva. Era una palabra profética que le dio a todos los creyentes de todos los tiempos. El día de hoy, cuando recibimos al Espíritu Santo en nuestras vidas y somos bautizados totalmente, como quien dice, somos llenos del Espíritu Santo, de nuestro interior salen ríos de agua viva. Y mira, me la puedo pasar toda la noche hablando de cuántas cosas el Señor prometió. El Señor Jesucristo prometió que se cumplieron y que se están cumpliendo todavía. Por eso, vamos adelante. Entonces, él era apóstol, profeta, evangelista y pastor. Juan 10, 14. ¿Qué dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 14? Dice, ¿qué dice? Yo soy. ¿Alguien dudará que el Jesucristo era pastor? Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y dice, yo voy delante de ellas y mis ovejas me siguen. Yo tengo un pastor, se llama Jesús y yo lo sigo. Sigo sus enseñanzas. Sigo sus caminos. El buen pastor da alimento, me lleva a las buenas aguas. Jesucristo me sigue alimentando cada día con el pan de vida. Me sigue dando su palabra, que es agua fresca.
Él es el buen pastor para todos aquellos que entiendan su ministerio. Entonces Jesucristo fue apóstol, Jesucristo fue profeta, Jesucristo fue evangelista, Jesucristo fue pastor. ¿Alguien dudará que fue maestro? Vean lo que dice la Sagrada Escritura en Juan capítulo 3, 2. En Juan capítulo 3, 2. Dice la Sagrada Escritura: este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. ¿Qué quiere decir Rabí en hebreo? Maestro. Sabemos que has venido de Dios como, todavía para que no hubiera duda, como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Por tanto, era un ministro de la palabra que enseñaba la palabra de Dios. Era un maestro del Altísimo. Entonces el don de maestro no es para que tú enseñes tus palabras, ni tus pensamientos, ni tus ideologías, ni lo que aprendiste en tal o cual lugar, sino somos maestros para hablar la palabra que Dios nos ha dado. Ahora, estos 5 ministerios son dones ministeriales que nos dio Jesucristo cuando Él ascendió al cielo. Por eso un día van a encontrar a alguien que les dice, es que los dones de la ascensión, y se les hace la boca así como cherna. O sea, aquí quieren hablar palabras muy así rebuscadas, los dones de la ascensión. ¿Por qué? Porque fueron los que Dios dio cuando Jesucristo dio cuando Él ascendió al cielo. Pues sí, Él ascendió al cielo y me envió dones. Entonces les llaman los dones de la ascensión. Tan sencillo, son los dones, los 5 dones ministeriales que Dios nos dio a la iglesia para que personas de la iglesia ejerzan estos ministerios con un propósito. Efesios 4, 11. Vámonos rápidamente, se nos está yendo el tiempo. Efesios 4, 11 y 12. Dice: y él mismo constituyó unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. 12. A fin de, propósito, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Quiere decir que nosotros tenemos una función específica. Los ministerios preparan a los santos para el trabajo de ministrar, para traer edificación al cuerpo, para que hagan el trabajo del maestro, para que hagan el trabajo de profeta. Quiere decir que los ministerios tienen como objetivo hacer que la iglesia se madure, se edifique, se fortalezca y aprenda a usar los dones que el Espíritu da. Y ahí vamos avanzando. Ya vimos los dones ministeriales que el Espíritu Santo da. ¿Podemos decir, son todos apóstoles? Pues no. ¿Son todos profetas? No. Pero hay algunos que son profetas. Hay algunos que son maestros. Hay algunos que son evangelistas. No quiere decir que el evangelista es el único que va a ganar almas. Ese tiene el don para ganar almas. Y gana almas donde quiera está. Y están hablando de Cristo todo el tiempo. Es algo en su interior que como río de agua viva que le sale. La gente los oye y aceptan a Cristo. Y vienen a la iglesia, los invitan y están trayendo almas. Hay mujeres evangelistas en esta iglesia. Hay varones evangelistas en esta iglesia. Y yo los veo y digo, y hay muchos que están dormidos, que no se dan cuenta que Dios les ha dado un don para hablar, pero tienen miedo. Tú habla y cuando veas el resultado vas a decir, solamente Dios pudo haberlo hecho. Ese es el don. Ese es el don. Entonces, todo el trabajo, y esto es como resultado, una iglesia madura. Dios no quiere una iglesia llena de niños que estén como en una guardería.
jalándose el calzón ahí, todos los niños en un corral. Uno se jala el calzón, el otro se le queda mirando, le muerde la pierna, el otro se voltea y le muerde al otro, ¡ah! Y le pica el ojo, y el otro, ya no hayan qué hacer. Así hay iglesias de puros niños, mordiéndose, picándose y hablando. ¿Son la iglesia del Señor? Sí, son la iglesia, pero no han crecido, porque los ministerios, los 5 ministerios no están ejerciéndose, están en la iglesia, pero por ignorancia. Por eso Pablo dijo: hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los dones del Espíritu Santo. Y él hablaba de los dones del Espíritu Santo. Acá Dios hoy nos llevó a los dones que da el Padre, los dones que dio el Hijo, y ahorita les menciono los dones del Espíritu Santo y terminamos la predicación, clase del día de hoy. ¿Se entendió? Vamos a ver más adelante. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto. Vamos a leer Efesios 4, 14 y 16. Y luego les menciono los dones del Espíritu Santo. Para que ya no seamos... el pastor se lo estaba inventando. Eso de que nos mordemos y que nos... Claro que nos mordemos, porque nos falta madurez. Entonces ya no te enojes con el hermano. Date cuenta de que tú eres un inmaduro, aquel también es un inmaduro, yo soy un inmaduro. Todos tenemos que ser maduros. Solamente cuando estemos recibiendo el conocimiento, la palabra que nos va a hacer entender, que nos va a hacer comprender, donde debemos de soportarnos unos a los otros. Sí, va a haber dones, pero también Dios nos dijo: yo quiero que persigan más el amor. Pero bueno, eso es ya al final de los estudios. Y dice aquí: para que ya no seamos niños, ¿ya no qué? Sean. Para que ya no sean. No, lean. Para que ya no seamos. Yo también. Tú también. Para que ya no seamos niños fluctuantes, que cambias de una manera de pensar. Hoy estás bien, mañana te enojas, hoy andas brillante, hoy si quieres entrar en el ministerio, mañana, ay, qué desanimado estoy. ¿Qué pasó? ¿Quién te está dirigiendo tu vida? Para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciben su crecimiento para ir, ¿qué? Edificándose en amor. Muy bien. El Espíritu Santo, ya vimos al Padre, al Hijo. El Espíritu Santo también da dones. En 1 Corintios 12, del 1 al 11, que ya leímos, se usa la palabra carisma. En el griego usa la palabra carisma, que se traduce dones. Quiere decir, cuando alguien dice: es que esta es una persona muy carismática. Dicen, es muy simpático. No. A veces utilizamos mal los nombres. Carisma quiere decir un don. Pero carismas son dones espirituales, dones que Dios ha dado para que aquella gente refleje la presencia de Dios en su vida. Es una persona que tiene amor, es una persona que tiene don de misericordia, don de ayudas, una persona generosa, una persona, y empiezan a florecer alrededor del don una serie de virtudes de carácter, que esa es otra cosa. Cuando vamos creciendo en los dones, van apareciendo virtudes de carácter, y el carácter es lo que forma la personalidad de un cristiano, que tú quieres estar con él, no quieres más que estar sentado oyéndolo, cómo habla la palabra, cómo da consejos, cómo sus opiniones son importantes. Por eso queremos andar con gente madura en Cristo, y la gente madura en Cristo es aquella que empieza a crecer y a desarrollar en los dones que Dios le ha dado. Dase la puerta al Señor.
Entonces te menciono. Hay 9 dones principales. Dones de revelación, dones vocales y dones de poder. Dones de revelación, dones vocales y dones de poder. Para que no se te olvide, los dones de los ojos, los dones de la boca y los dones de las manos. De arriba abajo, ojos, boca y manos. Los dones de revelación son los que Dios te ha revelado, que te permiten mirar lo que no veías. Los dones de revelación son palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus. Dones vocales, otros 3. Don de lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Vocales. Dones de poder, manos. Dones de sanidad, dones de hacer milagros y el don de fe. Son 9. Y quiero decirte, la Biblia que acabamos de leer en 1 Corintios capítulo 12 dice: y hay diversidad de ministerios. Ahora ya entendieron cuáles eran. Y hay diversidad de dones, estoy mencionando. Y luego dije, y hay diversidad de operaciones. Porque las operaciones no son dones espirituales, pero que están asociados a esta presencia. Todo tiene que ver con el Espíritu Santo. Y les voy a mencionar, existen también otros ministerios que funcionan por el Espíritu, que podrían ser considerados como dones. Y vemos entonces dones como exhortación, el dar, mostrar misericordia, ministerio de ayuda, ministerio de dirigir, de presidir. Hay aproximadamente como unos 22 que se mencionan anexos a los 9 principales. Por eso vemos que el día de hoy Dios quiere que nosotros aprendamos los dones espirituales para que esta iglesia sea una iglesia madura. Y quiero decirles, cuando nosotros nos edifiquemos espiritualmente, en lo personal, nuestras casas van a cambiar, nuestros hogares van a cambiar, porque el Espíritu Santo va a empezar a tener control. ¿Y saben qué? Cuando estemos usando los dones, los ministerios, la gente se va a salvar, no al doble ni al triple. Van a haber cientos de gentes que van a venir, porque va a haber milagros aquí en la iglesia, todos obrando milagros, todos echando fuera demonios, todos siendo usados por el Espíritu. Y el Espíritu se va a mover poderosamente, porque somos una iglesia no para presunción, sino para ser de bendición. Para eso leímos que eran los dones, para provecho. ¿De quién? De la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia va a crecer, pero van a decir: ¿qué de dones hay en esa iglesia? ¿Qué de dones hay en mi iglesia? Y en esta noche terminamos el culto haciendo una invitación. No puedo dejar de hacer esta invitación. Esta invitación es: hay alguien que vino esta noche, que necesita el perdón de sus pecados y quiere la vida eterna. Ya oíste, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no verá la vida. Es claro Dios, porque nos ama. Él no quiere que el diablo te engañe. Y Dios es bien claro, y Él te dice en esta noche: abre tu corazón y recibe a mi Hijo Jesús. Y Jesús está tocando a la puerta de tu corazón. Jesucristo quiere entrar a tu corazón, quiere salvarte. ¿Hay alguien en esta noche que quiere recibir a Jesucristo? Cierre sus ojos, repita conmigo esta corta oración. Es corta pero poderosa.
Dile: Señor Jesús, reconozco que soy pecador o pecadora. Reconozco que mis pecados me llevan a la muerte eterna. Pero hoy he escuchado que tú eres la vida, que el que te tiene a ti tiene la vida eterna. El que te rechaza va a la muerte eterna. Por eso hoy te abro mi corazón y te recibo como mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Amén. Dale un aplauso al Señor. ¿Hiciste esta oración? ¿Alguien hizo esta oración? Levante su mano. Dios te bendice, varón. ¿Alguien más? ¿Alguien más hizo esta oración? Levante su mano, no se queden ahí en su lugar. No se queden sin levantar su mano. Un varón, pásale. Por ti murió Jesús. Ven para acá. ¿Alguien más? ¿Alguien más hizo oración? ¿Saben qué dice el cielo de ti? Que hay gozo en el cielo por ti. No te voltees, volteate para acá. Así, de frente. Hay gozo en el cielo. El Señor te salvó. En este momento te ha perdonado todos tus pecados. Tú tienes vida eterna. Y cuando mueras vas a ir al cielo con todos nosotros. Tu hogar va a cambiar. Tu vida va a cambiar. Porque Jesucristo, el Dios eterno, está ahora contigo. Padre, en el nombre de Jesús, ¿cuál es tu nombre? Padre, bendigo a Ramón Martín. Y esta noche, por la fe puesta en ti, lo declaro conforme a tu palabra. Tu hijo, con vida eterna, tiene el perdón de sus pecados. Y ahora tú vives en su corazón. Espíritu Santo, llénalo. Llénalo y bendícelo en todas las cosas que Él haga conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puestos de pie. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias esta noche por tu presencia. Espíritu Santo, bendito seas. Llévanos con bien a nuestros hogares. Llévanos con este gozo que tú has puesto en nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por todo lo que nos estás dando y lo que nos darás. Por Jesucristo, amén.